siempre se establece en función de la virtud de la obtención del poder. Y las más diversas fuerzas se articulan, desarticulan, unen y desunen en pos de la obtención de ese poder. Por eso se dan las más sorprendentes alianzas en virtud de la consecución de la fuerza y los espacios de participación. Por eso me gusta mucho esa frase del sánscrito del arte de gobernar árabe que establece que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Soy Khalil Michel, desde la Z, cada vez más cerca. La Z101 presenta, en una producción de Bienvenido Rodríguez, cada vez más cerca, con Khalil Michel. Buenas noches, República Dominicana y el mundo. Bienvenidos a su espacio Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. Una producción especial de Bienvenido Rodríguez León que busca la articulación de los dominicanos que están allá en la comunidad del dominicano, en el exterior, y los que estamos acá en suelo patrio, para juntos tener la articulación mediante este ejercicio asertivo de comunicación de este hermoso proyecto de nación llamado República Dominicana. Recuerden que pueden seguirnos por nuestras redes sociales: Facebook, @Z101 Digital, Instagram, @Z_Digital, Twitter, @Z101 Digital, y por supuesto nuestras redes sociales particulares, @Khalil Michel P, con K al inicio y P al final, y @Khalil Michel en corto. También pueden conseguir los contenidos de este su espacio en YouTube Z Digital en el playlist Cada vez más cerca. Antes de iniciar con nuestro contenido del día, permítanme establecer y realizar un agradecimiento público, sobre todo a toda la comunidad dominicana en el estado de Nueva York, que nos recibió de forma cálida y fraternal en la transmisión especial que hicimos en la semana próxima pasada de Dominicans in Albany, Celebrating the Dominican Community Across New York State, en donde toda esa comunidad nos acogió con un nivel de cercanía único, pero sobre todo a las autoridades que hicieron posible esta histórica transmisión desde Nueva York en la Z101, empezando por nuestro congresista Adriano Espaillat, lo propio también el asambleísta por el Distrito 78 de Nueva York, George Álvarez, que coordinó todo el proceso, así como de manera muy especial también a Radamés Rodríguez, quien es el presidente de la Asociación de Bodegueros USA UBA, lo propio Jeffrey García, quien es el presidente de la Asociación de Bares y Restaurantes Latinos del estado de Nueva York, Cirilo Molonta, que es precandidato a diputado de ultramar, pero sobre todo un gran comunitario, propietario de 809 Bar and Lounge, y también el buen amigo Tenchi Rodríguez, entre otros. Entonces, ahora sí, nuestro contenido del día. El arquitecto Víctor Bax, secretario general del PLD en Valverde, Mao, establece que Abel Martínez es el candidato más capaz con que cuenta la oferta electoral dominicana de cara al 2024. Comunicador dominicano premiado en Estados Unidos, Brian Brea, analiza y habla del reto de ser un comunicador hispano en Miami, la capital del sol. Y plato fuerte al final, Neney Cabrera presenta su plataforma de gobierno local y dice que Luis Abinader se reelegirá, y si Carolina no va, él es el próximo alcalde de la capital. Pero antes de iniciar nuestro contenido, un día como hoy, 31 de mayo, es el Día Mundial sin Tabaco. Y esto es importante porque el tabaco, que tiene todo un nivel de ascendente histórico en diferentes culturas, pues es un producto marca país de República Dominicana. El cigarro dominicano le ha dado la vuelta al mundo en latitudes en donde hay incluso un nivel importante de acogida de otros elementos de tabaco de otras procedencias. El tabaco dominicano tiene un nivel de impacto importante, como en Brasil. Yo recuerdo que las autoridades, cuando me desempeñaba como cónsul general de República Dominicana allá en Río de Janeiro, pues siempre me decían el tema del charuto dominicano, el tabaco, el cigarro dominicano, como un elemento de excelencia global. Pero hoy es el Día sin Tabaco Mundial. Y algo importante también, a propósito de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, en 1996, un día como hoy,
después de un proceso electoral de primera vuelta, se firmó el Frente Patriótico, aquel pacto importante en donde el doctor Joaquín Balaguer de un lado, con su histórico antagonista, el profesor Juan Bosch, pues los dos se unieron y le levantaron la mano al doctor Leonel Fernández, estableciendo que el camino malo estaba cerrado, refiriéndose al doctor José Francisco Peña Gómez. Y decía el doctor Balaguer que si las matemáticas seguían siendo exactas y no habían perdido su valor, pues esa sumatoria tenía que dar como resultado la victoria electoral. Y al efecto así fue. Y eso nos lega una gran lección en términos sociales y políticos, porque al final las victorias electorales se construyen de mayorías, se generan sumando y se generan poniendo de lado lo que son tal vez las diferencias y articulando lo que son las coincidencias. Yo siempre establezco con mucha propiedad que ese Frente Patriótico fue el colofón de toda una era en donde se vino trabajando y se vino decidiendo electoralmente por el temor a la retaliación judicial que un partido que llegara pudiera tomar o asumir o tocar hacia otro que salía. Por ejemplo, el doctor Balaguer en el año 78, aún perdiendo las elecciones, sustrajo 4 senadores y puso más de 24 horas a esperar al embajador norteamericano de ese momento. ¿Por qué? Porque con esos 4 senadores él mantenía el control del Senado. Y constitucionalmente en ese momento quien tenía el control del Senado controlaba la designación de jueces, porque los jueces los designaba no el Consejo Nacional de la Magistratura, que eso fue un resultado de la crisis del 94, sino quien los designaba era el Senado. Y eso legó y decidió ese proceso. Pero lo propio, en el año de 1996, ya el doctor Balaguer, posterior a la crisis del 94, sabía que el doctor Peña Gómez estaba enfermo. Y sabía que quien era vice de Peña Gómez era Fernando Álvarez Bogar, está vivo todavía. Y el doctor Balaguer, que había tenido un nivel de embestida, de agresión contra Fernando Álvarez Bogar, como lo tuvo contra Manolín Jiménez, como lo tuvo contra Víctor Gómez Vergés, como lo tuvo contra todo joven, igual que Fernando Álvarez Bogar, que tuviera algún momento o algún nivel de luces en ese momento, tenía el temor a que Fernando, en ocasión del deceso, de la muerte de Peña Gómez, quedara como presidente y retaliara contra él judicialmente a esa etapa, a esa edad de su vida. Él, tenemos la información confirmada de que le hizo un ofrecimiento al doctor Peña Gómez de que él no tenía ningún nivel de contratiempo con Peña Gómez y en dejarlo pasar, incluso asumir que él fuera el presidente en ese proceso del 96. Sin embargo, lo que le ponía como condición, porque toda la vida tiene un precio, fue que le quitara a Fernando Álvarez Bogar de candidato vicepresidencial, para evitar lo que estoy diciendo. El doctor Peña Gómez, que como buen revolucionario era un hombre muy apegado a la palabra y demás, se negó a esto y dijo que no, que su compromiso era llevar a Fernando. Y entonces en ese caso, ¿qué pasó? Que la consecuencia no se hizo esperar y sencillamente el doctor José Francisco Peña Gómez, por no tener a bien quitar a Fernando y el temor judicial del doctor Balaguer, se materializó en la firma del Frente y del Pacto Patriótico un día como hoy. Hace ya muchos años, pero que todavía tenemos como consecuencia las 3 presidencias de Leonel Fernández y una aspiración en curso de cara al 24, por ese momento. Pero de inmediato vamos a iniciar, posterior a la pausa, nuestro contenido del día. Llévatelo, Francis.
se sentó. Y eso le hizo mermar, cosa que acusan la mayoría de encuestas y mediciones. ¿Qué opinión tienes al respecto? Bueno, de decir que se sentó, no podía decir eso porque luego de ese proceso, que fue un proceso, por ejemplo, que se hizo a priori, un proceso interno, donde incluso lo hicimos fuera del calendario, por el tema de que ya otros partidos ya tienen su candidato definido, como era la Fuerza del Pueblo y como lo es el PRM, que todo el mundo sabe cuáles son sus candidatos. Nosotros como partido no teníamos un candidato definido, entonces por eso hicimos un proceso plural y democrático para elegir que fuera de la preferencia del partido y del electorado en general, o sea, decir, una consulta abierta en el cual resulte electo. Pero, ¿qué resulta? Todavía no teníamos las estructuras nuevas del partido. Necesitábamos tener estructuras nuevas, porque no íbamos a salir a vender un candidato con la estructura de 20 años atrás. Entonces, eso hace que quizás, podríamos decir, se detenga un poco el proyecto, porque teníamos que conformar el partido. Y quizá la gente lo malinterpreta. Y si te dijeran, por ejemplo, que José Ramón en La Vega era estructura vieja, que el tema de Charlie por el otro lado es estructura vieja, el tema de Temo en San Francisco es estructura vieja, ¿qué dirías? Bueno, realmente sí, por el tiempo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, se ha hecho una fusión. Hay personas que quedaron en posiciones nuevamente por el trabajo, porque la gente lo asumió. Además, debe existir una fusión, pero viejo por el tiempo que tienen. Porque, ¿verdad? Para ser viejo va a depender del espíritu que tengas, ¿entiendes? Así O sea, es. necesitamos ser joven de espíritu. Hemos visto una corriente de pensamiento, algunos rumores que tal vez tú puedas arrojar luz sobre esto acá en este espacio, de que están planteando cambiar a Abel de candidato. ¿Qué hay de cierto en eso? No, es que eso ni pensarlo realmente, porque fuimos a un proceso el cual él ganó, pero ganó con el 62%. Es decir, ¿cómo tú vas a venir a cambiar? No, eso son cosas. Mira que lo que pasa, Khalil. Los partidos que prometen, los partidos que tienen fortaleza, son los partidos que la gente más ataca. Tú nunca vas a escuchar un partido que no tenga posibilidades de ir al poder. Tú no lo vas a escuchar nunca. Tú lo vas a escuchar bien. Tú vas a escuchar, o sea, date cuenta de eso. O sea que los rumores y los problemas son no, síntomas de que va que para el PLD es una maquinaria. Entonces, tú vas a escuchar siempre Muy situaciones, bien. porque es un partido Es verdad, es tiene verdad. la posibilidad de ir y tú vas a encontrar que cualquier cosita te la van a poner, te la van a maximizar, Y ¿verdad? entonces, porque como un dirigente joven y la gente me dirá, bueno, pero Khalil, entonces, ¿por qué joven no le va a preguntar las cosas que son? Tengo que preguntártelo. Usted es secretario general del PLD en Valverde Mao. La renuncia del jefe de campaña, Francisco Javier García, ¿cómo impacta esto a la candidatura de Abel Martínez? Mira, entre dos personas puede existir un desacuerdo en un momento. Es decir, incluso hasta un matrimonio de larga duración, de poca duración, tienen problemas. Donde hay dos personas, yo solo no tendría problema conmigo mismo, ¿verdad? Pero a lo mejor con otra persona hay situaciones. Entiendo que parte de eso fue que quizás se hizo una elección que no se debió hacer en ese momento porque ninguno de los otros aspirantes tiene jefe de campaña. El mismo candidato presidencial lo dijo. O sea, eso de él ser su propio candidato, eso es correcto. Su propio coordinador de campaña, porque ninguno lo tiene. Además, la precampaña inicia ahora en julio. En octubre inicia la campaña real. Entonces, de aquí a allá pueden alentarse esas aguas, puede existir otra persona. Entonces, Interesante el planteamiento. Donde usted está sentado se sentó el profesor Lidio Cadet, ex secretario general del PLD, y dijo no descartar una alianza con la Fuerza del Pueblo, no obstante que en esta etapa él definió como el momento de vender al candidato del PLD, que es Abel Martínez. ¿Qué opinión tiene Víctor Bax sobre el tema de una eventual alianza con la Fuerza del Pueblo y el doctor Leonel Fernández? compañero Lidio Cadet, una persona de mucho respeto en nuestro partido, una persona al cual admiramos. Fíjate, estamos hablando de una organización que tiene miles, millones de militantes, ¿verdad? Cada quien tiene opiniones, ¿verdad? Tiene opiniones diferentes en cuanto a eso. ¿Y usted qué opina? Bueno, yo lo que opino en el momento es que lo que hay que trabajar. Yo me suscribo a lo que dice nuestro candidato presidencial, que la alianza con el pueblo es trabajar. Al final todo va a ir resultando a medida del tiempo, porque el orden natural de las cosas no se violentan.
Si nosotros empezamos a hablar de atrás para adelante, o sea, considero que vamos a dejar que el curso siga. Cerrando esa parte y hablando de lo que dice el liderazgo del PLD, dijo el presidente del PLD, Danilo Medina, que más del 35% de la militancia de ese partido votaría por Leonel Fernández. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? Bueno, si bien es cierto, Leonel fue presidente de nuestro partido y fue presidente del país. Y hay personas incluso que a lo mejor tienen confusiones, ¿verdad? Porque fue un ex compañero que recientemente se fue. Inclusive, de ello hablar de alianza porque entiende que en el PLD puede irle más fácil, ¿verdad? O sea, donde hay personas que lo conocen más. O sea, lo conocieron en un momento como presidente y militante del partido. A lo mejor se quiso expresar por eso. Entonces, que hay personas que hay personas incluso que pueden entender que Leonel todavía está en el PLD. Es posible. ¿Entiende? Entonces, por ahí podría ser el asunto. Hablando de posibilidad, usted tiene una aspiración a una curula en el Congreso Nacional como diputado por Valverde Mao. ¿Qué posibilidades ciertas hay de que usted se convierta en candidato y en diputado por Mao Valverde? Las posibilidades son muy positivas, muy buenas. Tenemos una gran valoración en nuestra provincia. Como te digo, soy una de las personas que creo en el trabajo. Hemos venido trabajando. Tenemos un proyecto en el cual vamos a presentar ya de manera formal cuando amerite la fecha a nuestra provincia, un proyecto bien bonito, un proyecto en el cual toda la provincia y el país conozca a un Víctor Vaz que viene de bien abajo, un Víctor Vaz que en un momento recolectaba botellas en los espacios públicos. De repente se convirtió en un negociante que luego tuvo un puesto de adquirir botellas para venderlas. Un joven que fue limpiabotas a tiempo completo, lavaba vehículos para adquirir nuestro sustento en el momento que no podíamos tener clientes para limpiar zapatos, fregábamos platos en un restaurante, pero sin embargo Dios nos ha dado la oportunidad y nuestro esfuerzo y nos formamos. Me convertí en arquitecto y luego de eso hemos tenido ya la oportunidad de hacer estudios ya superiores y tengo un compromiso con la provincia de Valverde y la sociedad de devolver eso. Parte de mi preocupación es esos niños que andan, sobre todo sin esperanza, vean que hay un doliente y una persona que lo observa, porque mira algo, Khalil, si nosotros no trabajamos en la infancia, nosotros no vamos a tener una sociedad como la que queremos, porque ya a nuestra edad, a lo mejor nosotros nos dan un consejo, nos dicen algo, pero ya nosotros estamos ya formados y a lo mejor se nos va al ratito. Pero si nosotros trabajamos en esas generaciones, en esos niños, nosotros podemos tener una mejor sociedad. Entonces, Víctor Vaz, ese es su compromiso ante la provincia de Valverde y el país. Entonces, eso es parte de nuestra fuerza para nuestro proyecto. ¿Cómo se llama la joven que es vicesecretaria de Seguridad del PLD? Gineuri Díaz. La verdad es que yo he tenido dos exponentes importantes aquí como voceros de Abel Martínez, Gineuri Díaz y tú, porque han hecho una postulación real de lo que es su candidato, como debe de ser el ejercicio político. Si Abel tuviera más voceros como ustedes dos, yo creo que tendría un posicionamiento todavía más robusto que el que ha alcanzado hasta ahora. Pero quiero públicamente felicitarte como un hombre y como un joven de empuje y de superación, porque desconocía que eras arquitecto y que vienes justamente de esa base social que de recoger botellas te has convertido en secretario general del PLD y un profesional de fuste para bien de tu comunidad. Eso significa que se pueden hacer las cosas bien y se puede crecer por el camino correcto. Gracias, Víctor Vaz, por haber participado con nosotros en Khalil Michel. Desde la Z ha estado con nosotros Víctor Vaz, secretario general del PLD en Valverde Mao y candidato a diputado por esta importante demarcación. Llévatelo, Francis.